Empiezo yo. Vale. Hola a todos, buenas tardes y disculpad por el problema técnico que hemos tenido. Bueno, me presento, yo soy María José Peña, soy directora de la Escuela Internacional de Posgrado en los másteres de Dirección en Ciberseguridad, Hacking Ético y Seguridad Ofensiva, y también del máster de Programación Avanzada en Python para Big Data, Hacking y Machine Learning. Esta ponencia de esta tarde se encuadraría dentro del área TI de la Escuela Internacional de Posgrado y en concreto dentro del máster de Programación Avanzada en Python. Dentro de la Escuela Internacional de Posgrado tenemos otras áreas como son recursos humanos, financieras y energías renovables, ¿vale? Bueno, pues esta tarde tenemos la suerte de contar con Javier, que es experto en Big Data, ahora se presentará él, y nos va a obsequiar con su expertise en Big Data para ofrecernos la ponencia de arquitectura para análisis de datos con Spark. Cedo la palabra ya a Javier para que pueda comenzar con la ponencia. Muchas gracias. Vale, pues nada, muchas gracias por la introducción. Bueno, pues vamos a empezar presentándome, aunque esto yo creo que sí que lo habéis visto, pero bueno, pues resumidamente, pues llevo trabajando en Big Data pues los últimos 7 años en distintas empresas, los últimos 5 años en Orange, donde soy el responsable de Big Data Engineering, el encargado de toda la parte de desarrollo y arquitectura en plataforma de Big Data. Además, bueno, por mi pasado matemático, pues me apasiona la parte de analítica de datos, inteligencia artificial y, bueno, y todas las nuevas tendencias alrededor de la tecnología. En el webinar de hoy, pues lo que vamos a ver es una introducción a las distintas soluciones batch y real time. Vamos a contextualizarlas para ver las diferencias entre ellas. También vamos a ir ya viendo un poco cómo se pintan las arquitecturas de Big Data con las distintas fases y los distintos componentes para detallar ya con un poquito más la parte de SPAR y SPAR Streaming. Luego veremos un caso de uso que nosotros tenemos implementado en nuestra compañía, pues para por supuesto, en streaming, pues y con SPAR para análisis de detección de fraude en tiempo real. Y para terminar, pues tengo preparada una demo donde pues analizaremos tweets en tiempo real pues para identificar distintas KPIs y el análisis de estos tweets. Así que bueno, vamos a ir empezando ya con la parte, no lo he comentado, al final dejaremos un espacio para dudas y preguntas, por supuesto, pues que engloben pues tanto en lo que hemos visto hoy en el webinar, alguna duda que no quede clara o alguna cosa que queráis ver pues del mundo de Big Data, empleabilidad, formación y un poco pues el estado, ¿no? O cómo va a ir evolucionando. Bueno, pues empezamos con la parte de las soluciones Big Data. Cada vez las empresas pues tenemos más datos que tenemos nosotros internamente y los que capturamos normalmente pues de internet y eso va creciendo pues prácticamente vamos a decir exponencialmente. Entonces necesitamos soluciones pues que sean escalables en el sentido de que pues yo pueda ir cada vez cargando y analizando más información manteniendo los mismos niveles de servicio, ¿no? o los mismos niveles de respuesta. Que sean fiables desde el punto de vista de que, bueno, pues yo cuando recupero un dato, pues ese dato sea el correcto y sea el que esté actualizado en el momento en el que yo lo quiero consultar o consumir. Y disponible, pues que siempre yo sea capaz de recopilar los datos o de consumirlos. Estas tres cosas, bueno, pues parecen un poco obvias, pero en soluciones de Big Data, pues no siempre se dan. Y según las tecnologías, pues hay que tener en cuenta que se cumplan estos tres principios que son básicos. Y luego las soluciones de Big Data las solemos diferenciar pues, en dos, ¿no? La parte batch y la parte streaming. Y bueno, y las combinamos, que lo vamos a ir viendo a lo largo del webinar.
La primera parte, que son soluciones batch, pues son soluciones para procesar volúmenes o bloques de datos consolidados, ¿no? Consolidar bloques de datos. Por ejemplo, pues en los data warehouse, que casi todas las compañías tenemos, donde son grandes almacenes de datos, donde tenemos pues toda la información relativa a nuestra empresa, pues ahí diariamente pues generamos KPIs, pues por ejemplo, las altas que ha habido en un día, las bajas, los productos que contratamos o las interacciones que ha tenido un cliente a lo largo de ese día, y eso lo consolidamos diariamente. Luego, pues a diferencia de las soluciones batch, las soluciones en real time, los datos se tienen que procesar o analizar según se van generando y requiere un procesamiento mucho más rápido y ligero, pues para que eso no se vaya encolando. Luego en la demo lo vamos a ir viendo, que yo creo que se va a entender bastante bien. Ejemplos, por ejemplo, algunos ejemplos, pues el análisis de los CDRs. Para los que no estoy familiarizados con lo que es un CDR, pues es el registro de llamada. Cada vez que nosotros hacemos una llamada, pues eso deja un registro y eso, pues por ejemplo, nosotros podemos detectar en tiempo real fraude. Pues por ejemplo, una misma persona no puede estar en dos sitios distintos llamando a una persona, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es síntoma de que algo raro está pasando. Y con este tipo de información y soluciones de real time, pues se puede detectar. Luego, pues análisis de logs webs, pues para, por ejemplo, detección de ataques, de seguridad, y eso también pues, requiere un procesamiento, un análisis en el momento en el que se sucede ese ataque para accionarlo, monitorizarlo y tomar la medida oportuna. Y, por supuesto, pues, por ejemplo, ya más llevado al mundo del negocio, pues hacer campañas en tiempo real para aprovechar la oportunidad de un buen momentum accionando pues, a los clientes según la situación en la que están o el uso que están haciendo de ciertos servicios. Bueno, las principales diferencias, como ya os podéis imaginar, entre batch y real time, pues que en batch se tienen que procesar por grandes volúmenes de datos y podemos reprocesar. Como consolidamos diariamente, pues yo puedo reprocesar lo que pasó ayer, lo que pasó hace un mes o lo que pasó hace más tiempo. En real time, el procesamiento, como es continuo, como es un flujo continuo de datos, pues los datos que no proceso en ese momento, pues los podré perder o son susceptibles de perder. Luego hacemos soluciones un poquito más avanzadas para mitigar ese problema, ¿no? Y luego, sobre todo, que el dato lo tengo que analizar en el tiempo en el que se genera, porque si yo eso lo encolo mucho tiempo, pues, por ejemplo, en el caso de detección de fraude de llamadas, pues no me puedo permitir o el negocio no se puede permitir que yo detecte el fraude un día después o 2 días después, porque es dinero que estamos perdiendo y también es un poco el impacto que a lo mejor hacemos a algunos clientes, ¿no? Bueno, pues así es más o menos como solemos diseñar o pintar pues, las arquitecturas de Big Data. Para los que no estoy familiarizados en este mundillo, pues son muchas tecnologías, sobre todo al principio. Aquí, por supuesto, no están todas, pero sí las principales que venimos usando en la mayoría de las empresas. Entonces, bueno, se suelen diferenciar a lo mejor en distintos ejes. Las arquitecturas tenemos la capa batch para procesamiento, hemos dicho, en lotes, y la capa streaming, que es la capa superior, para un flujo continuo de datos y un análisis en tiempo real. Y luego se suelen separar ya de una forma más vertical, pues en la parte de ingesta, se separa siempre la parte de ingesta, la parte de captura de datos en nuestras plataformas, la parte de procesamiento, donde se hace pues todo ese cálculo de los KPIs, esa parte más analítica, la parte de almacenamiento donde volcamos los datos una vez ya consolidados y luego pues la parte más de explotación o analítica avanzada, podemos decir así. Entonces, bueno, pues dar un poco unas pinceladas a alto nivel, pues en la parte de ingesta se usa siempre mucho en la parte batch scoop, que es para ingestar datos de bases de datos, Spark, que ahora lo veremos, y Hive para el procesamiento de datos, y luego en el almacenamiento, pues se usan distintos motores o soluciones. HDFS es el que ya más se conoce porque viene del mundo de Hadoop,
que es un poco como comenzó todo esto de Big Data, y es para montar, vamos a decir, infraestructuras de data lakes o infraestructuras de grandes almacenamientos de datos. En la parte Neo4j es una base de datos orientada a grafos, que es muy interesante para temas de sistemas de recomendación y cosas parecidas. Y luego ya en la capa más de streaming, pues Kafka es un bus de eventos muy consolidado que nos permite ingestar grandes volúmenes de datos. Para que os hagáis una idea de los volúmenes, ¿no? Y poner un poquito de cifras, nosotros, pues con la infraestructura que tenemos ya desplegada, somos capaces de almacenar, de ingestar con esta tecnología una media de 1 millón de eventos por segundo, que es la verdad que es muchísimo, ¿no? Y bueno, pues son soluciones ya muy estandarizadas. La parte más de procesamiento, pues está la parte de Spark Streaming, que vamos a ver ahora también con un poquito más de detalle. Y Flink, que bueno, pues es muy parecido a Spark, cada vez está más consolidado y se está empezando ya a introducir en las compañías porque ya tiene un nivel de madurez, pues vamos a decir, alto o medio alto. En la parte de bases de datos no SQL, pues bueno, aquí hay un gran espectro de soluciones. He puesto aquí pues las más conocidas o las que más venimos usando en las empresas. Elasticsearch es un motor de búsqueda que lo vamos a ver luego en la demo, de búsqueda libre. Cassandra HBase son bases de datos de alto rendimiento donde yo puedo hacer consultas de muchos billones de registros, por decirlo de una manera. Y luego MongoDB es una base de datos, pues vamos a decir, un poco de amplio espectro, que va muy enfocada sobre todo también a desarrollo web por la flexibilidad que tiene su esquema. De hecho, se dice que es esquemales porque no lleva un esquema. Pero bueno, simplemente es para que os suenen un poquito, pues bueno, y los que os conozcáis, y pues que las veáis un poco representadas. Y ahora veremos algunos casos de cómo se van integrando. En la parte de explotación, bueno, pues he puesto la parte más de Python y R como herramientas en el punto de vista analítico, ¿no? Donde Python pues, tiene unas capacidades analíticas muy grandes, con muchos paquetería, tanto para Machine Learning, Deep Learning, soluciones bueno, pues, avanzadas desde el punto de vista analítico. Y Kibana y Grafana, bueno, pues son un ejemplo de soluciones open source que me permiten hacer cuadros de mando. Para la demo voy a usar Kibana, que lo tendré conectado con Elasticsearch. Y bueno, y siempre pues tenemos unas capas transversales desde el punto de vista de seguridad y auditoría. Esto pues hace 3 o 4 años pues todavía no estaba bien maduro, pero ahora ya sí que pues todo este tipo de soluciones Big Data pues ya tienen una seguridad muy asentada. De hecho, se están usando en las grandes compañías, en los bancos, ¿vale? Y luego alrededor pues tenemos también la parte más de gobierno, que es muy importante para cualquier plataforma donde tenemos información, pues saberla trazar, de dónde han venido las fuentes, quién está consumiendo los datos, qué datos, y además a día de hoy, con más razón, por temas más de privacidad de los datos y de regulación como la GDPR, que yo creo que supongo que más o menos estaremos al tanto, que entró ya hace en vigor pues unos años, un par de años, creo recordar, para bueno, pues paliar un poco el tema de la privacidad de los datos de todos nosotros, ¿no? Entonces, todo esto pues tiene que ir ya de caja con todo este tipo de soluciones para darle solución a esa regulación. Pues ya vamos a hablar un poquito más de Spark. Spark es un motor pues de procesamiento y análisis de datos y lo bueno que tiene este framework, y por eso yo creo que está tan implantado, es porque tiene muchas capacidades. Lo primero es que es un proceso, como digo ahí, es para procesar datos en distribuido y en memoria. En distribuido quiere decir que yo puedo usar muchas máquinas y todas las que necesite, puedo ir añadiendo más máquinas y la misma tecnología pues usa todas esas máquinas para procesar los datos. Por eso se dice que escala, que es cada vez capaz de procesar más datos. En memoria se hace hincapié porque las soluciones un poquito más antiguas no trabajaban en memoria y pues que al final requería más tiempo de procesamiento. Entonces, y además ahora con las máquinas que tenemos, que son muy potentes en cuanto a memoria, pues hace que saquemos todo el partido a este tipo de tecnología.
Y como comento, es muy interesante este tipo de framework o de tecnología porque tiene muchas capacidades integradas en la misma tecnología. Por ejemplo, pues podemos hacer análisis de datos con SQL de una forma pues bastante friendly, sobre todo para perfiles a lo mejor más analíticos o perfiles más de data scientist. También tenemos capacidades, por supuesto, de Spark Streaming, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante también, para procesar datos, pues como hemos dicho antes, en un flujo continuo, ¿no? Un flujo de real time. Integra soluciones de Machine Learning, integra cada vez más algoritmos de Machine Learning, de tal forma que con la misma tecnología yo puedo preparar los datos, soy capaz de procesarlos, de ver qué variables necesito y entrenar esos modelos de Machine Learning para, y ya digo, todo eso con la misma herramienta. Y luego capacidades de grafos, donde tiene algoritmos también integrados, por ejemplo, para temas de renting, de page renting. Y bueno, pues y todo esto siempre con el mismo motor, que es la parte que pongo abajo de Apache Spark, que va usando distintas APIs según las necesidades y todo integrado en una sola solución. Por eso, esto antiguamente, hasta pues hace 3 o 4 años, pues teníamos que ir integrando distintas soluciones para real time, para machine learning, para grafos, y eso pues al final integrar esas distintas soluciones pues no es fácil y a lo mejor hay que aprender distintas herramientas, distintas APIs, distintos lenguajes y de esta forma, bueno, pues todo está simplificado. Y luego Spark, no lo he puesto aquí, pero pues está desarrollado en Scala, pero tiene APIs para usarse, por supuesto, en Scala, en Python y en R. Lo que también pues hace que distintos usuarios de distintas tipologías pues lo puedan usar, ¿no? Los perfiles más ingenieros suelen usar más Scala, los perfiles más analíticos suelen usar más Python. Y la misma tecnología pues lo soporta con distintos lenguajes. Ya adentrando un poquito más en la parte de Spark Streaming, pues es una de las capacidades que, como he dicho, que vienen ya integradas en la misma herramienta y me permite pues análisis de datos en un flujo de streaming. Y por supuesto, igual que Spark, pues de forma distribuida y en memoria, ¿vale? Lo que nos da un flujo pues muy rápido de análisis de datos en tiempo real. Como Spark Streaming al final tiene distintos entradas de datos o lee los datos de distintas fuentes y los genera en distintas salidas. Aquí he puesto unos ejemplos que además están en la arquitectura, ¿no? Que os he comentado un poquito de pasada. Principalmente, sobre todo, por ejemplo, Kafka es una de las principales fuentes de entrada de datos que nosotros analizamos luego con Spark Streaming. En Kafka se envían todos esos datos y luego con esta tecnología yo los voy procesando, los voy analizando, pues para sacar los KPIs o identificar las acciones que quiero ejecutar en tiempo real. Otras fuentes es, por ejemplo, Kinesis, que es la solución de Kafka del cloud de Amazon Web Service, o Twitter, que es el que voy a usar en la demo, pues donde yo desde Spark Streaming me voy a conectar directamente al API de Twitter para ir analizando los tweets que se están generando en este instante de tiempo. Y luego, bueno, pues las salidas pues ya son diversas. Una posibilidad es esa misma salida, dejarlas en Kafka para yo luego poderlo enviar a algún sitio, que es una solución que solemos nosotros hacer bastante. Y luego, bueno, pues al final tenemos unos datos de entrada, que es lo que llamamos el input data stream. Tenemos unas capacidades de Spark Streaming que luego se apoyan pues en las mismas capacidades de Spark para toda la parte de procesamiento. Y de esa forma, pues tenemos esa capacidad de ese análisis. Bueno, pues como he dicho al principio, de una forma bastante, vamos a decir, un poquito rápida, pues al final las soluciones no son ni blanco ni negro, no son ni en batch ni en streaming. Lo normal es que nosotros las solemos combinar, porque en las empresas normalmente pues algunas soluciones vienen pues en bases de datos que se van generando diariamente, en ficheros que también nos proporcionan y nos los dejan pues a lo mejor cada día, cada mes, y otra información que sí recibimos o somos capaces de capturar en tiempo real, ¿no? Entonces, es muy habitual hablar de arquitecturas lambda que lo que hacen es combinan las soluciones batch
y las soluciones streaming. De esta forma, bueno, pues esto sería un ejemplo bastante ilustrativo, pues por ejemplo, pues con Scoop capturo información de bases de datos, de mis analíticos, de mi data warehouse, que bueno, pues lo almacenaría en este caso en HDFS o en Hive o en HBase, y luego en la capa de streaming, pues me estarían llegando, por ejemplo, por la información de los logs de la navegación, de las llamadas a través de los CDRs o de las interacciones que hacen nuestros clientes por nuestros canales online. De esa forma, yo luego con Spark Streaming pues puedo ir analizando esas interacciones y al final tendría toda esa información recopilada en un único punto de almacenamiento que, por ejemplo, en este caso sería HBase. De esa forma, pues las distintas aplicaciones, pues no sé, mi frontal, una aplicación móvil, podría consumir de esa base de datos todo lo que he consolidado en lotes por batch y todo lo que estoy analizando en tiempo real por streaming. Te digo que es una arquitectura que al final, pues casi por lo menos las grandes empresas, pues solemos hacer para combinar ambos mundos. Luego, una un poco más, vamos a decir, nueva o avanzada serían las arquitecturas capa. Esto ya es un poquito más pues para soluciones muy de nicho, porque normalmente no toda la información que tenemos suele llegar en streaming. Como digo, pues mucha información nos llega por ficheros, nos llega por bases de datos, pero si yo tengo una solución o un producto de recomendación, por ejemplo, me lo invento, de restaurantes, pues a lo mejor eso es una solución end-to-end streaming. Yo necesito saber pues los usuarios de esa aplicación por dónde se van moviendo, va mandando información que me llega a Kafka. Yo con Spark Streaming pues hago esa parte de análisis, de recomendación y puedo dejar toda la parte en Cassandra pues para que mis aplicaciones vayan consumiendo la información de, oye, pues mira, este restaurante es el que más te cuadra o en este otro restaurante tengo una promoción, aprovéchala porque solo es para hoy, como solemos hacer, ¿no? Con las campañas que lanzamos. Y bueno, pues este es otro tipo de arquitectura, también para que os suene, que ya digo que es una arquitectura más avanzada y se llama una arquitectura capa que es puramente streaming. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora ya voy a comentar pues un caso de uso pues que tenemos nosotros implantado en nuestra, pues en nuestra compañía, ¿no? Que diseñó y desarrolló mi equipo. Entonces, bueno, pues en este caso es para detección de fraude, en concreto de fraude que se hace con los terminales, ¿no? Bueno, ya sabéis, yo trabajo en una operadora. Bueno, pues hay varios tipos de fraude y uno de ellos es pues gente que compra terminales para hacer uso fraudulento con ellos. Los terminales, todos los terminales tienen un email que es un identificador pues unívoco de ese dispositivo y al final nosotros pues tenemos una lista, lo que llamamos un blacklist, una lista negra de esos emails, ¿no? De esos terminales. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hacemos es, pues estamos cargando pues toda la actividad que se hace en nuestra red. Entonces, todo eso llega por Kafka. Para coger una idea, eso, pues solo esta fuente de datos genera más o menos una media de unos 400.000 eventos por segundo, lo que es bastante información. Y con Spark Streaming, pues lo que hacemos es, bueno, pues cuando un terminal que está en esa lista empieza a utilizarse, nosotros somos capaces de identificar ese evento y lo filtramos. Esa parte se hace en Spark Streaming. En Spark Streaming es donde cogemos todos esos datos que llegan del uso que se está haciendo en nuestra red de telecomunicaciones y aplicamos esos filtros. Decimos, estos dispositivos que se están registrando ahora mismo en la red para empezar a usarse, ¿están en esta lista, en este blacklist? Entonces, y sacamos también de HBase la información contextual de quién está haciendo uso de ese dispositivo, que eso lo cargamos y lo consolidamos por la parte la parte batch, la parte con Spark. Con Spark pues tenemos toda esa información. En batch, pues diariamente consolidamos toda la información de los clientes que tenemos, de los dispositivos que tenemos, lo dejamos en HDFS, que es nuestro data lake,
y de ahí lo subimos a HBase. Entonces, ya toda esa información yo ya la tengo disponible en HBase para que en tiempo real sea capaz de consultarla, porque HBase nos permite hacer consultas muy rápidas, desde el punto de vista de yo puedo hacer consultas y que me devuelva los datos en un tiempo muy pequeño, se dice con poca latencia, ¿no? Y entonces en Spark Streaming yo hago esos filtros de la información de los dispositivos que se están registrando en la red y yo luego consulto el tipo de dispositivo y los clientes y en el caso de que esté en esa blacklist lo envío a Kafka. ¿Vale? Lo envío a Kafka y yo en Kafka ya digo, pues el uso de este terminal es potencialmente fraudulento. De esa forma, luego, una vez que he dejado esos eventos ya filtrados en un topic, en un registro de salida en Kafka, pues yo con Flume soy capaz de cogerlo y enviarlo a una aplicación. En este caso sería nuestra aplicación que gestiona el fraude, ¿no? Entonces, bueno, pues es un caso de uso bastante interesante, sobre todo porque mueve mucho volumen de datos. De hecho, bueno, pues aquí ya una vez que está todo pintado, pues parece esto sencillo, ¿no? Pero como se generan tantos eventos por segundo, nosotros, aunque HBase es muy rápido, no podríamos hacerle tantas consultas, porque estamos hablando de, hemos dicho, pues cientos de miles de eventos por segundo. Entonces, al final, pues tenemos que ir optimizando para ir, se llaman sistemas de caché, donde yo pues guardo una foto de esa información que tengo en HBase y la dejo en memoria para que Spark Streaming pues sea mucho más rápido. Bueno, ya es ir ya afinando mucho, por lo que digo que no es fácil, y sobre todo el problema también es que esto hasta que no llegamos a desplegarlo en lo que llamamos producción, pues no nos llegamos a enfrentar a estas cosísticas con volúmenes tan grandes. Y entonces ahí pues tenemos que ir ajustando pues de una forma rápida nuestros procesos y cómo se integran todas estas piezas. Bueno, ya he dicho, es un ejemplo, ¿vale? Donde pues tenemos un flujo end-to-end de streaming que además para casos de fraude, que los casos de fraude son potencialmente para usarlos en soluciones de real time por el impacto que tiene, ¿no? Siempre que hablo también de streaming, hay un caso de uso que, bueno, que aunque no lo tengo pintado, pero me gusta mucho comentarlo porque es una solución española del Instituto de Ingeniería y Conocimiento de la empresa que se llama IIC, donde han desarrollado un producto también basado en tecnologías open source. En ese caso no usan Spark, usan Stone, pero bueno, porque lo hicieron hace tiempo, y donde está, cada vez que nosotros sacamos dinero del banco, pues ese producto está en tiempo real viendo si nuestra transacción es potencialmente fraudulenta o no. Y esa solución está integrada pues, en cajeros, vamos a decir ya prácticamente de la mayoría de los bancos y de prácticamente todo el mundo, ¿no? Entonces es algo para que os hagáis una idea de la potencia que tienen estas tecnologías pues para uso, ya vamos a decir, con un impacto de negocio muy grande, ¿no? Que es como, por ejemplo, la banca o nosotros en el mundo del mundo telco, ¿no? Bueno, pues para terminar, vamos a ver si funciona mi demo en tiempo real. Esperemos que sí, crucemos los dedos, ¿vale? ¿Y qué voy a hacer en esta demo? Bueno, pues yo, como vemos aquí, pues con Spark Streaming me voy a conectar a Twitter. Twitter permite de una forma gratuita descargarse el 1% del tráfico que se está generando en ese momento, ¿no? Entonces, y es un tráfico mundial. O sea que, bueno, pues cuando se capturan los tweets, pues los capturas de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces yo, con Spark Streaming, pues tiene unas capacidades ya de caja donde yo me puedo conectar directamente a Twitter. Yo tengo mi cuenta de Twitter con mis credenciales y empiezo a descargar ese tráfico de tweets, esos tweets que se están generando en el momento que yo arranco mi aplicación. Ahí en Spark Streaming, pues hago distintos procesos, que ahora los vamos a ver, donde saco, pues por ejemplo, el idioma del tweet, saco los hashtags, que los hashtags es algo que se saca manualmente del texto. Yo del texto voy recorriendo
las distintas palabras y la que empieza por almohadilla, pues la capturo y ese es el hashtag. ¿Qué más estoy capturando? Pues los usuarios que tienen más seguidores y hago un análisis de sentimiento, pero bastante sencillo. Aquí no hay inteligencia artificial, es un análisis de sentimiento que defino como de score. Cojo del texto, cojo las palabras positivas, las palabras negativas que yo tengo en diccionarios, yo ya tengo varios diccionarios en español y en inglés, y voy mirando palabras positivas, palabras negativas, quito las palabras que se llaman stop words, que no aportan valor, que no aportan no aportan para ese análisis, que son, por ejemplo, los artículos, determinantes, los, bueno, pues esas cosas las elimino, y de ahí pues saco un valor. Cuantas más palabras positivas, comparo palabras positivas con negativas y saco un número entero, positivo o negativo. Ahora lo vamos a ver. Pero lo que sí que quiero que tengáis en cuenta es que eso se hace en tiempo real. Todo esto, todo ese cálculo, lo hago según voy capturando esos tweets y los voy analizando. Luego, una vez que he hecho todos esos cálculos, del sentimiento, he hecho los filtros, hago también la parte de geo, me quedo con el geoposicionamiento del tweet en el caso de que esté activado y lo dejo en un Elasticsearch. ¿Por qué en un Elasticsearch? Bueno, pues porque en un Elasticsearch me sirve para hacer búsquedas libres, que ahora lo vamos a ver en la demo. Y luego lo bueno de Elasticsearch es que viene también de caja con Kibana, que es para hacer cuadros de mando. Entonces yo tengo una parte de visualización hecha donde ya tengo unos cuadros de mando que está leyendo de Elasticsearch los datos que yo estoy dejando en Spark Streaming, que estoy analizando en tiempo real. Entonces, bueno, espero que se entienda. Es más o menos sencillo la arquitectura. Ya digo, Spark Streaming se conecta a Twitter, hace la parte de análisis, lo deja en Elasticsearch y con Kibana, pues yo voy consumiendo esos datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es, bueno, todo esto lo tengo desplegado en Docker, eso de ahí no voy a entrar mucho, yo tengo desplegado en mi ordenador. En mi ordenador tengo instalado en Docker Spark Streaming, Elasticsearch y Kibana. O sea que la demo la estoy corriendo en mi ordenador. Porque para que veáis también que con un ordenador, pues un ordenador, vamos a decir, normalito, pues soy capaz de procesar pues un volumen considerable de datos. Entonces voy a arrancar mi aplicación, que ya lo tengo todo preparado. Ya digo que todo esto lo tengo instalado en Docker. Tengo 3 imágenes de Docker. No sé si algunos estaréis familiarizados. Pues una imagen donde tengo instalado Spark, otra con Elasticsearch y otra con Kibana. Entonces, bueno, lo primero que se está haciendo Spark Streaming es conectarse a Twitter. Se conecta a Twitter y empieza a coger los tweets. Nosotros, cuando usamos aplicaciones de Spark, solemos usar una consola, que os la voy a enseñar, que es la consola que viene también de caja con esta tecnología. A ver. Vale, aquí ya me lo carga. Entonces, yo aquí esta es una consola de Spark, me pone que la versión que estoy usando, que es la 2.2.0, y veo todos los procesos que estoy lanzando. En este caso solo estoy lanzando un proceso de Spark Streaming. Cuando lanzo un proceso de Spark Streaming, se me habilita este botoncito de aquí que pone Streaming. Entonces, a nosotros, los desarrolladores, nos es bastante útil esta consola web porque vemos el número de eventos que estamos procesando, si realmente cuánto tiempo tardamos en procesarlos. Aquí, por ejemplo, pues vemos el número de registros por segundo. Aquí abajo, refrescando, pues vemos el tiempo que tarda en procesar, ¿no? El processing time. Al principio, siempre que arranca, pues tarda más y luego ya pues se va estabilizando. Aquí, en este caso, pues bueno, pues está encolando un poquito. Supongo que es porque a lo mejor, pues como estoy con la call, con el vídeo y todo eso, pues igual le cuesta un poco más procesar los datos, pero bueno, parece que van entrando. Entonces, el problema que tengo aquí, que se ve claramente, es que estoy tardando más. Yo aquí lo que estoy haciendo es que cada 5 segundos me conecto a Twitter y descargo los datos. Entonces, si tardo más de 5 segundos en procesar los datos, pues empiezo a encolar. Digo que bueno, esto supongo que irá poco a poco desencolando y se irá estabilizando. Aquí vemos, pues, cada 5 segundos los registros que estoy procesando. En este caso, pues 287. Como digo, pues estoy tardando más tiempo del que debería
y por eso se me está encolando. Y aquí aparece el tiempo de el delay que voy teniendo. Aquí, bueno, pues ya digo que en algún momento pues irá estabilizando, pero bueno, por lo menos yo estoy capturando información. Si es cierto que debería procesarla, como digo, más rápido procesado en este momento. Y supongo que, bueno, pues igual es un poco también un poco de latencia de red. A ver, bueno, parece que se va estabilizando, lo iremos viendo. Bueno, el caso, yo con esta herramienta voy viendo cómo se comporta mi proceso, cuántos registros capturo, cuánto tardo en procesarlo. Y luego ya aquí, pues tengo Kibana. Kibana es una herramienta, como he comentado, para hacer visualización, para hacer cuadros de mando, pues de los datos que tengo en Elasticsearch. Acordaros, yo cojo de Spark Streaming, me conecto a Twitter, hago el análisis de los datos y lo dejo en Elasticsearch. Y Kibana, que es mi herramienta de visualización, va leyendo los datos que ya tengo en Elasticsearch. Entonces aquí ya tengo preparado unos dashboards. Aquí está mi cuadro de mando y aquí yo puedo ver pues qué información tengo yo aquí. Pues mira, a ver si tarda, a ver si se carga. También es verdad que mi ordenador está ya un poco... Aquí veo, bueno, pues ya he procesado desde que lo he arrancado, desde el momento en que he lanzado mi proceso, 7000 tweets. Vamos aquí a decirle que se vaya refrescando, pues... vamos a decirle cada 10 segundos, porque si no, le va a costar mucho. Entonces, bueno, pues como he comentado, yo con Spark Streaming voy haciendo ese procesamiento y ese análisis. ¿Qué es lo que estoy obteniendo? Pues, por ejemplo, el idioma de los tweets que se están generando en este mismo momento. Ahora, solo el 1% que es lo que es gratuito, ¿vale? Entonces, estoy obteniendo pues los usuarios con más seguidores que estoy capturando en este momento. Pues aquí parece por aquí, BlackBerry. Luego, los hashtags que en este momento pues están aquí con el tema de lo de Marte. Si es verdad que ahora estamos por la tarde, pues habrá más actividad en la parte pues, de América, entiendo yo. ¿Vale? Por las mañanas hay más actividad en la parte pues, de Asia, ¿no? Para que veáis que no hay trampa aquí ni cartón, ¿vale? Pues estos tweets pues, son justamente de esta hora. Bueno, como tengo un poquito de delay, pues yo tengo mi ordenador ahora a las 18:47 y los tweets son a las 18:46, ¿vale? Entonces, bueno, ya digo que sí que tengo un poquito ahí de retraso porque tengo ahí un poquito de encolamiento. Entonces, bueno, ¿qué más tengo por aquí? Pues bueno, pues aquí se van actualizando, ¿vale? Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, pues aquellos tweets que tienen la parte de, o aquellos usuarios que tienen la aplicación con el GPS activado, pues también me dice la ubicación de los tweets. Esto si lo dejase corriendo pues un tiempo, pues ya veríamos que habría más actividad en la parte más occidental, ¿no? Y por las mañanas en la parte más un poco oriental. ¿Y qué más me puedo hacer yo? Pues bueno, además de cotillar un poco a ver qué se está diciendo ahora mismo en Twitter, pues por ejemplo, puedo mirar el sentimiento de esos tweets y a ver si realmente soy capaz de capturarlo, ¿no? Con ese análisis de las palabras que he comentado anteriormente, de palabras positivas y negativas. Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, voy a filtrar los tweets que tengan mayor score, en este caso 6, bueno, solo hay uno. Y en este caso, bueno, pues se está hablando aquí de cumpleaños, de que está feliz. Bueno, pues parece que sí, que el sentimiento es positivo. Ya digo, aquí si hubiese ironía, pues por supuesto esto no lo coge porque no estoy aplicando ninguna analítica avanzada, ¿vale? Ahí también os soy transparente. Luego voy a quitar esto. Por ejemplo, vamos a ver si tenemos alguno negativo. Mira, negativo, -5. Vamos a coger este también, que tiene pues un sentimiento negativo, solo hay uno también. Y bueno, pues aquí está hablando de democracia, si está por ahí diciendo alguna que otra palabrota. Bueno, pues sí parece que el sentimiento es negativo, ¿no? Pero lo que sí os recuerdo otra vez, que ese cálculo lo estoy haciendo en el momento en el que se van generando los datos. Insisto, ¿vale? Estos datos son los que estoy capturando en este momento, ¿vale? Ya digo, quitando un poco el delay que tengo, vamos a ver si esto ya va un poquito mejor.
y dejo ya de encolar. No, siguen colando mucho. Bueno, pues tengo aquí un problemilla. Supongo que mi ordenador está un poco petado. Y bueno, aunque estoy cogiendo tweets, pero sí que tiene un poquito de retardo. ¿Vale? Bueno, por eso la hora no es exactamente. Pero bueno, esto yo creo que es también un poco porque como estoy conectado aquí con la cámara y emitiendo aquí en streaming, pues yo creo que eso hace que mi ordenador esté ya un poquito a tope. Pero bueno, aquí, ¿qué más decía? Por ejemplo, pues Elasticsearch en esta solución, pues Elasticsearch nos permite hacer búsqueda libre y yo, por ejemplo, pues puedo poner aquí una palabra, love, algo que me devuelva registros, ¿no? Pues tenemos 161 tweets que en este intervalo de tiempo pues están escribiendo sobre love o tienen esa palabra incluida. A ver si termina de filtrar esto. A ver, que ya digo que va un poquito lento. Vamos a parar esto aquí para que, a ver si... Vale, ¿ves? Aquí, pues, he puesto la palabra love y automáticamente me ha devuelto todos los tweets pues, que tienen esa palabra, ¿vale? Y eso es un poco lo que me permite hacer Elasticsearch, que me permite como hacer búsquedas tipo, vamos a decir, Google, búsquedas libres. Bueno, pues por supuesto aquí podemos poner cualquier palabra, fútbol, ayer jugó el Real Madrid. Yo no sé si estarán hablando de fútbol, ¿no? Bueno, ayer jugó el Real Madrid, antes de ayer el Atleti y bueno, y supongo que más equipos, disculpadme que yo no soy muy futbolero, pero bueno, pues aquí parece que sí, están hablando por aquí de fútbol, bueno, simplemente para que lo veáis, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo que aquí, salvo el problema que tengo ahora mismo de que estoy encolando un poco el análisis, el análisis de los datos por problemas de recursos en mi ordenador, pero bueno, llevamos ya 18.000 tweets, ¿vale? Aquí si esto lo actualizo, pues habrá subido ya un poquito. Ya vamos pues casi 19.000, ¿no? Y pues como veis, pues son relativamente recientes. Ya digo, pues esta hora se suele ajustar bastante a la hora en el que lanzo los procesos, pero ahora pues tengo ahí algunos problemillas donde me está encolando. Bueno, pues yo no sé si a ver si con esto se ha quedado claro. Y sobre todo, pues las capacidades que tiene, pues en el caso de que hemos visto en este webinar, Spark, tanto para procesamiento batch como para procesamiento en streaming, que es justamente un poco donde he puesto más foco. Esto es un ejemplo de aplicaciones que se pueden desarrollar con Spark Streaming. Por supuesto, todo esto es open source, todo esto me lo he montado yo. En mi ordenador, lo puedo desplegar también en la nube, en cualquier sitio. Y bueno, pues tiene muchas capacidades y las empresas pues los venimos utilizando, pues vamos a decir casi a diario, en nuestras soluciones y en nuestras plataformas de Big Data. Bueno, pues voy a parar esto y vamos a dejar ya paso a las preguntas, ¿vale? Que bueno, como hemos empezado un poquito más tarde, nos hemos extendido un poquito más, pero bueno, pues es el turno ahora pues de que nos comentéis aquí pues cualquier duda que tengáis relacionada con lo que hemos visto hoy o relacionado, bueno, pues con el mundo de Big Data, ¿vale? Aprovecharos aquí de mí y yo, por supuesto, os resuelvo todo lo que esté en mi mano. Lo único, ahí, Izari, yo no veo el chat, me vais a tener que leer las preguntas, en el caso de que las haya. Muy bien, yo te voy comentando las preguntas cuando las vayan haciendo. Podés escribir si tenés alguna duda o qué os ha parecido la ponencia de Javier. A mí, desde Sí, luego, me ha parecido muy interesante, ¿eh? Muchas gracias. Aprovechar, oye, el mundo de Big Data pues sigue en auge. Hace ya unos años pues tenía un hit muy grande, pero ya está instaurado en la mayoría de las empresas, no solo las grandes empresas, las pequeñas empresas también, porque bueno, pues el potencial que tiene, sobre todo el punto de vista para hacer analítica y conocer mejor pues nuestros clientes, está ya, vamos, está ya muy instaurado y muy medido.
¿vale? Aporta mucho, pues, sobre todo a las áreas de marketing, para conocer mejor a nuestros clientes, para saber cómo interactúan con nosotros, qué productos podemos ofrecerles, por qué canal. Y bueno, pues iba a seguir creciendo, ¿no? Todavía hay mucha demanda de perfiles, tanto en la parte más de ingeniería como en la parte más analítica. La parte analítica pues tiene un componente más de negocio que hay que enganchar, ¿no? Y los perfiles que echáis también un poco más de negocio, pues conociendo cómo funciona el mundo de Big Data y con ese conocimiento de negocio, pues es un perfil muy interesante para el mercado, ¿no? Ya digo que hay mucho auge y más que va a haber, ¿no? Además ahora está creciendo. Bueno, si Zari me cortas, si hay preguntas. Sí, mira, yo antes de dar paso, ¿no?, a las preguntas, quería preguntarte algo. El otro día vi una ponencia sobre perfiles falsos en Twitter, o sea, que había, digamos, como 3 niveles, perfiles que se creaban para hacer ruido, y había unos perfiles, digamos, que son los más top, los más que llevan años de creación, que todos son falsos, que te crean historias, o sea, así que son capaces de crearte una historia de personas, familias, perros, casas. Entonces, claro, es muy difícil a los humanos saber que ese perfil es falso. Estas herramientas permiten descubrir cuándo son esos perfiles falsos, aunque sean prácticamente perfectos. Es que, claro, yo creo que ahí toda la evolución de la inteligencia artificial en el mundo más de chatbots y toda la parte de interacción y todo eso está cada vez optimizándose tanto que ya no sabes realmente si estás hablando o estás escribiendo a una persona o una máquina. Y también un poco de eso se trata, ¿no? De humanizar el tema más de inteligencia artificial. A lo mejor, hombre, todo yo creo que es identificable, ¿no? Si tiene un patrón que se salga un poco de lo normal, por ejemplo, pues que todos los días me lo invento, a las 9 de la mañana mande un tuit o algo similar. Pues hombre, se pueden establecer patrones de, oye, pues parece que esto no es muy habitual que la misma persona siempre a la misma hora todos los días mande un tuit, ¿no? O también es algo de, oye, pues no puedes, es algo, capacidad humana que no podemos estar tuiteando a lo mejor me lo invento 100 veces al día, ¿no? Porque a lo mejor no sobre todo con temas un poco que requieren una reflexión, ¿no? Pues hombre, podemos poner muchas cosas y saludar a nuestros amigos y eso, pero si estoy reflexionando sobre cosas que tengan calado y eso, pues yo creo que eso sí se podría interpretar y identificar. Siempre que haya un patrón, se puede identificar. Lo que pasa es que hay que ver cómo encontrar ese patrón. Vale, voy a abrir paso a las preguntas. Salvador Solano nos comenta, dice, yo tenía una curiosidad respecto a la seguridad, y es que ¿este tipo de tecnologías son vectores ahora de ataques o están pasando desapercibidos? Bueno, el tema de seguridad, yo ahí no soy ningún experto, pues bueno, he hecho algunas cosillas y eso, pero la seguridad, automatizar todo eso, hasta donde yo conozco, y seguro que aquí hay gente que conoce más, pues requiere de prueba-error, de diferentes formas, ¿no?, de hacer ataques. O sea, yo creo que Big Data está más en la otra parte, ¿no? En la parte de evitar esos ataques, porque ahí sí que es muy fácil. He comentado en uno de los ejemplos de soluciones streaming, pues cuando me están intentando hacer un ataque de negación de servicio, ¿no? Desde una misma IP, yo puedo identificar muy fácilmente si me mandan 1000 eventos desde esa IP en un mismo segundo, yo con Big Data soy capaz de identificarlo en tiempo real para accionarlo. Entonces yo veo esto más desde el punto de vista de herramienta para identificar en tiempo real posibles amenazas. Ya digo que la parte más de hacking, pues yo no sé esto cómo irá evolucionando, pero yo creo que, no sé si va por ahí tu pregunta, pero yo creo que eso requiere de otras herramientas y de bastante manualidad. Vale, dice aquí Jaime Ortiz, dice, muy chula, sería interesante tener el escenario de Docker para probarlo en casa. Pues sí, yo siempre tengo ahí como tarea el subirlo el código a GitHub, ¿no? A mi cuenta de GitHub, pero porque lo hice ya hace tiempo y pues sí, de todas formas, oye, si tienes interés,
pues me puedes escribir y vemos a ver cómo te lo puedo hacer llegar. ¿Vale? Ya digo que tampoco lo que he desarrollado tampoco es algo muy complejo para, bueno, pues para expertos es algo bastante sencillo. Para personas que están empezando, pues sí es algo más complicado. Pero sí es una cosa que tengo en mi to-do de subirlo a mi GitHub y subir también los Dockerfile para, oye, pues para que se anime, que lo pueda montar, ¿no? Dice Francisco Vigo, que dice, ¿recomienda usted algún tipo de ruta de aprendizaje concreto de cara a familiarizarse con las tecnologías de estos procesos de ingesta, procesamiento y el resto? Bueno, pues ahí lo que suelo recomendar cuando me preguntan, pues hombre, el problema que tiene este mundillo es que son muchísimas piezas. Bueno, aquí hemos visto unas cuantas y no hemos visto todas. Entonces, siempre que hay que dirigirse a centros especializados, ¿no? En este caso, a lo mejor como EIP, ¿no? Donde tengan un plan claro. Bueno, lo que pasa es que pues, hay planes formativos que van más ligados a la analítica, más ligado a la seguridad, al hacking, pero si no es muy difícil empezar, porque son tantas tecnologías y sobre todo entender cómo se van conectando, pues requiere de un plan formativo y de una escuela especializada. Efectivamente. Iván Corbacho nos cuenta, bueno, te da las gracias por la exposición. Bueno, en gran medida, lo que no he mencionado es porque te están dando las gracias por la exposición, que ha sido muy interesante y que inclusive les gustaría volverla a ver grabada. Aquí Iván nos dice que no le ha quedado muy clara la diferencia entre Spark Streaming y Kafka Streaming. Vale, bueno, hay que matizar una cosa. Kafka es más para la parte de ingesta de datos. O sea, la Kafka es donde se envían los datos, ¿no? Tenemos aplicaciones en las empresas que envían los datos a Kafka. Entonces, Kafka lo único que hace es retener esos datos para que Spark Streaming los consuma, los lea y los pueda procesar, ¿vale? Luego has comentado ahí una cosa porque Kafka Stream es otra solución diferente que no he comentado, que sería similar a Spark Stream. Pero por aclarar, tenemos Kafka, que es un bus de mensajería donde se envían los datos en tiempo real y yo con Spark Streaming los leo, los consumo para procesarlos y analizarlos en tiempo real, ¿vale? Y esa es la principal diferencia. Luego hay otras tecnologías como Kafka Stream que me permite también procesamiento de datos, pero eso es otra cosa que no lo hemos visto aquí hoy. Vale. Aquí Frank nos dice, ¿se podría ver un poco por encima cómo se configura un filtro de procesamiento en Spark Streaming? Yo creo que Frank, eso se va a quedar para el próximo webinar. ¿Cómo se configura? Claro. Hombre, claro que se puede ver, pero exactamente, pero eso ya es, eso hay que ir ahí avanzando y profundizando. Dice que Pedro Guerrero, que está muy interesante, muchísimas gracias. Y Andrés García nos dice que, bueno, primero agradecerte. Y quería saber si quisieras hacer un análisis de tweet, o sea, si quisieras hacer un análisis de tweet más clasificado, por ejemplo, por región geográfica en tiempo real, ya tendrías que pagar el acceso a una API de Twitter. Y dice la segunda, ¿qué tipo de análisis o qué herramientas podrías utilizar en tiempo real en temas de bolsas? Vale. En primer lugar, bueno, como he comentado, el tráfico que es gratuito es el 1%. Hay empresas que monetizan los datos de Twitter, no es Twitter directamente, no me acuerdo el nombre, pero, y claro, pues ya sería pagarle a esa empresa por los datos. Nosotros, por ejemplo, las compañías, por los datos de una región. O los datos que hablen de ciertos dominios, ¿no? Por ejemplo, nosotros, las empresas, y en mi caso mi empresa, pues tenemos unos productos que lo que hacen es, pues se pagan por obtener información, por ejemplo, pues que hable de nuestra empresa, de nuestra marca, en distintos redes, Twitter, Instagram, Facebook. Entonces, a través de ese producto, pues nosotros eso nos lo recopila todo y nosotros le pagamos pues, por el, no sé cómo se factura, no sé si es por volumen, pero bueno, sí hay empresas entre medias para pagar esos datos. El segundo tema, sí, o sea, a ver, las bolsas tienen APIs, además hay APIs que son gratuitas, no me acordaré el nombre, pero hace poco estuve viendo una, que tú puedes capturar los datos, por ejemplo, del Bitcoin en tiempo real, ¿vale? Pero eso es un API. Es parecido a lo que yo he hecho con Twitter. Entonces,
yo luego lo que tendría que hacer es, o bien con Spark Streaming o con tecnologías similares, capturar esos datos en tiempo real para analizarlos y modelarlos, ¿vale? Ahí el tema de bolsa, pues yo tampoco no soy ningún experto, pero bueno, es un tema complicado porque requiere de mucho análisis de datos, tienes que almacenar también bastante volumen de datos para ver cómo se comporta, la estacionalidad, pero bueno, sí se puede, ¿vale? Lo que pasa es que ya es algo bastante más avanzado, pues requiere de mucha analítica avanzada, vamos a decir, más temas de machine learning. Vale, muchas gracias. Dice, bueno, aquí Jeffrey Pallares nos pregunta si merece la pena aprender Scala para usar Spark. ¿Hay realmente tanta diferencia en rendimiento con soluciones en Python como con PySpark? Vale, Scala es un lenguaje un poco complejo, ¿no? Porque es programación funcional. Entonces, realmente, para que os hagáis una idea, los ingenieros usan Scala, los ingenieros que son los que hacen estos procesos de Spark Streaming, que ya tienen que ir muy finos por temas de performance, de rendimiento, ¿vale? Pero para la parte más analítica, nuestros data scientists usan PySpark, usan Python, ¿no? Bueno, usan Python para toda la parte analítica y PySpark para la parte más de preparación de datos con Spark. Entonces, pues dependiendo de tu perfil, pues si te enfocas más a la parte más de ingeniería, más desarrollo de la parte de ingesta y de procesos de streaming, pues ahí lo normal sí que es ir tirando más por la parte de Scala. Pero la parte más analítica, con Python, tiene casi las mismas capacidades que tiene en Scala, pero para hacer un poco más la parte analítica. Muy bien, muy bien. Jaime Ortiz nos pregunta nuevamente, dice, soy estudiante de cuarto año de informática en la rama de redes. ¿Cómo de implementado están estas arquitecturas en el mundo de la seguridad? Dado mi perfil, ¿sería muy complicado para mí trabajar con estas tecnologías? No, como he comentado en seguridad, pues el mundo de Big Data también aporta y de hecho es casi necesario. Lo que pasa es que en seguridad suele haber más productos que ya empaquetan todo esto pues para recopilarlos y todo y hacer toda la parte más de detección de amenazas, ¿no? Pero el mundo de Big Data y el mundo de seguridad están bastante de la mano, ¿no? Porque en seguridad se tienen que manejar muchos grandes volúmenes de datos, sobre todo las grandes empresas, pues estamos continuamente recibiendo ataques de servicio, tenemos mucha actividad, tanto de los empleados como de nuestros usuarios y generan grandes volúmenes de datos. Por eso el mundo de Big Data y el mundo de seguridad están bastante enganchados. Oportunidades hay en muchos sectores. Yo creo que pues, prácticamente en casi todos los sectores. Uno de ellos, por supuesto, es la seguridad, la parte de red. También tenemos soluciones implementadas de Big Data, porque las redes generan también unos volúmenes de datos ingentes. Y además ahora con el tema de 5G, pues supongo que os sonará, pues va a haber todavía más explosión de volúmenes de datos y sobre todo llevado al mundo más que se llama del edge computing, que llevado al mundo de donde se genera ese dato y ahí pues perfiles que sepan de red y que sepan de este tipo de tecnologías pues van a tener un nicho importante, pues vamos a decir en un par de años. Muy bien, muy bien. Willy Estepan nos comenta que dice que él es del área de redes y le gustaría cambiar a Big Data. Y me gustaría saber si para entender mejor el Big Data debería conocer o saber sobre Hadoop. Bueno, Hadoop es la base un poco. Es como lo he comentado antes, muy por encima. El mundo de Big Data, como lo conocemos ahora mismo, empezó a partir de Hadoop, que los americanos pues, publicaron un paper allá por el 2004-2005, ¿no? Y fue pues un poco el comienzo de todo el paradigma de lo que es el procesamiento distribuido, del procesamiento en muchas máquinas, ¿vale? Hadoop como tal ahora, pues lo venimos usando en las empresas, la parte más de HDFS que la parte de almacenamiento distribuido, pero es como la base, ¿no? Porque, por ejemplo, si te vas a soluciones en cloud, como Amazon Web Service, pues en Amazon Web Service se usa S3, que es el almacenamiento del sistema distribuido de ficheros, ¿no? de Amazon. Y Google tiene el suyo y Azure tiene el suyo. Entonces, bueno, no hay que ser un experto en Hadoop.
Normalmente cuando se da formación en Big Data, Hadoop es una de las partes que se ve, pero porque es un poco como la base, los basics de cómo empezó todo esto. Es más importante saber la parte más de analítica, de procesamiento, porque eso realmente es donde es un poco más diferencial y el otro es algo más que se usa pues, simplemente como base para almacenar datos. Muy bien. Aquí, bueno, aquí tenemos bastantes preguntas. Significa que hay mucho interés por el tema porque además es un tema muy interesante y sobre todo está es totalmente Pues, de plena, bueno, tú me actualidad. dices, yo respondo todo hasta que tú me digas, ¿eh? Dice Pedro Guerrero nos pregunta que una vez filtrados, capturados, estudiados y procesados los datos, ¿qué acciones se toman al respecto? ¿Se guardan todos o se eliminan? O sea, ¿se eliminan? Vale, ahí antiguamente el concepto de Data Lake hace que se manejaba hace un par de años era almacenarlo todo en plataformas de Big Data y luego ya se iba analizando y procesando información. Pero ahora ya realmente, aunque la tecnología, yo puedo almacenar lo que quiera, pero tiene un coste. Tiene un coste y de máquinas pues que en algunos casos no es admisible. Entonces, realmente lo que se hace es del dato que llamamos crudo, del dato raw, se almacena, pues depende del caso de uso, no sé, unos días, un mes, pues para hacer reprocesamientos. Y luego, lo que sí se almacena mucho tiempo es el dato que generamos, lo que llamamos el Smart Data, que es el agregado, el KPI, ¿no? Por ejemplo, pues yo todos los días voy recibiendo la cartera de clientes y yo cada día voy generando las altas y de esa forma puedo sacar un histórico temporal de cómo se van comportando mis altas y mis bajas. Y eso es lo que se persiste mucho tiempo, porque además al ser agregado, pues lógicamente ocupa menos. Y el crudo, el raw, ese pues almacena el tiempo que yo necesite para hacer un análisis o un reproceso, ¿vale? Porque al final es verdad que se genera muchísima información y no se puede almacenar todo. Ahora en soluciones cloud es más barato, pero aún así, pues según va pasando el tiempo, pues tiene un coste y lo que se tiende es a optimizar la retención, lo que llamamos la retención de los datos, es decir, dejarlo el tiempo que se necesita. Muy bien. Aquí hay un alumno, un espectador, Enrique Pérez, que te hace una pregunta personal y entonces nos pide que por favor, cómo ponerse en contacto contigo, porque está haciendo un TFG y bueno, tiene una pregunta, digamos, más personal sobre el TFG. Pues luego te damos mi contacto. Luego a través de Izari o de la escuela te dan mi contacto. De acuerdo. Dice que, bueno, Nicolás Cubero, que muy instructiva, muchísimas gracias. Héctor dice que me interesa mucho el Big Data y ciberseguridad. ¿Se podría decir que van de la mano? Pues sí. Pues sí, lo que he comentado. Hombre, la ciberseguridad requiere de muchas cosas específicas de la seguridad, pero Big Data es un habilitador. Big Data como tal lo que te ayuda es a muchas cosas. Una de ellas es la seguridad. Si sabes de Big Data y sabes de ciberseguridad, pues tienes un perfil mucho más interesante para el mercado, ¿no? Y además vas a poder aportar mucho más desde el punto de vista ya no solo de la seguridad, sino también de lo que es la parte más de plataforma y de lo que es la parte más analítica de datos, en este caso de eventos, ¿no? O sea que sí, que vamos, que la respuesta es que sí. Pues muy bien, con esto hemos terminado la ronda de preguntas. Pues nada, pues un placer. Bueno, pues como muchas gracias a todos, ¿vale? Un placer estar aquí compartiendo este rato con vosotros y como ha dicho Izari, pues en el futuro ya vamos profundizando. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Que hay mucho que aprender aquí en este mundillo. Mucho, mucho. Sí, ha sido muy instructiva la ponencia. Muchas gracias, Javier. Nada, a vosotros. Si tenéis alguna duda más al resto de asistentes de la ponencia, de la escuela o de esta temática, podéis poneros en contacto, ¿vale? Podéis buscarnos a través de LinkedIn y, bueno, mi contacto lo podéis buscar también por ahí y el de mi compañera Izari también. Y el de Javier, que aquí hay un alumno que ha pedido contactar con él. Sí, lo he escuchado. Sí, yo abierto. La primera consulta es gratis, la segunda ya me tienen que invitar un café o algo. No, es broma, es broma. Luego se lo proporcionamos a través de vosotros. Vale, pues muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, buenas noches, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.